Caminamos hacia la estación de Radegast en una mañana fría y gris. Nada más llegar, divisamos el monumento al Holocausto. Entramos al memorial que se construyó en el año 2005. Es un pasillo oscuro que se iba iluminando al pasar por él. Allí estaban los listados con nombres y apellidos de las miles de personas que desde allí fueron deportadas hacia diversos campos de concentración. Salimos del memorial hacia la estación de tren, donde Steven Spielberg rodó una de las escenas de la película La lista de Schindler. Cuidado. No olviden el techo. En estas losas están las paradas a realizar por el tren hasta su punto de destino. Esta locomotora original de la época, junto con algunos vagones, fueron donadas por Alemania. Nuestra visita a la estación de Radegast concluyó y partimos caminando hacia el cementerio judío de Lodz, que se encuentra a pocos minutos de la estación. El cementerio es uno de los más grandes de Europa, con algo más de 40 hectáreas de extensión y más de 160.000 tumbas, lo que da una idea del tamaño y la importancia de la comunidad hebrea en esta ciudad. También se encuentran enterradas de forma anónima 43.000 personas que perecieron durante la ocupación alemana. Uno de los más bellos mausoleos de este cementerio, que podemos apreciar en las imágenes, es el del magnate Israel Posnanski, uno de los grandes empresarios del sector textil en el periodo de entreguerra.
Eran las 14 horas y después de la breve pero intensa visita a Lodz, decidimos poner rumbo hacia Poznań, que será la última ciudad que visitemos en nuestro viaje por tierras polacas, no sin antes almorzar en un KFC que encontramos en el camino hacia Poznań. A 100 metros, mantenerse a la izquierda. A 50 metros, mantenerse a la izquierda. Buenos días. Hoy hemos amanecido aquí en este parking de Poznań. Está muy céntrico. Vamos, está en pleno centro. Aquí hay un edificio oficial, no sabemos exactamente lo que es. Y bueno, llegamos tarde, vimos entramos y es carísimo. Son 6 zlotys la hora, pero la particularidad que tiene es que son las 24 horas. Y el problema es que solo te deja pagar máximo 8 horas, con lo cual llegamos ayer a las 5 de la tarde, pagamos 4 horas hasta las 11, a las 11 tuve que pagar 8 horas máximo hasta las 7 de la mañana, con lo cual tuve que poner despertador, levantarme a las 7, le hemos puesto un par de horas más hasta las 9 y ahora por último le hemos puesto 8 horas más, que sería hasta las 17:35, hasta las 6 menos 25. Pues con esto tenemos tiempo de sobra para poder ver la ciudad de Poznań y salir hacia Alemania, camino de España. Luna, como siempre, vigilante, ¿verdad? Esta noche ha hecho un viento terrible, pero la verdad hemos pasado una noche tranquila, a pesar de estar a 200 kilómetros aproximadamente de aquí, sobre Berlín. Había una alerta por fuertes vientos. Dejamos a Garfield y Luna en la autocaravana y partimos hacia el centro de la ciudad de Poznań. La primera visita fue a la Basílica Menor de San Estanislao. Es una de las iglesias barrocas más impresionantes de Polonia. Se construyó entre 1651 y 1732. Su interior, de 3 naves, es un auténtico museo, ya que posee pinturas y esculturas de alto valor. La bóveda está decorada con un mural que representa escenas de la vida de San Estanislao.
y de ahí partimos hacia la Plaza Mayor, que además de ser el punto turístico más famoso de la ciudad, es también el más bonito. La Fuente de Neptuno es una de las 4 fuentes que rodean la Plaza Mayor, dedicadas a Proserpina, Marte, Apolo y esta a Neptuno. En la Plaza Mayor, o Stary Rynek, en polaco significa Plaza del Mercado Viejo, se construyeron sus casas las familias más poderosas de Poznań. Pasear por la plaza es como retroceder en el tiempo. La variedad de colores y formas arquitectónicas lo convierten en un espacio alegre, elegante y afable. El edificio del ayuntamiento, que ocupa la parte central de la plaza, nos recuerda los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista italiana. Fue una maravilla el paseo por esta plaza. Ahora nuestra intención es ver el Museo Militar, que está a unos 20 minutos a pie desde la Plaza Mayor, pero antes de llegar al museo por el camino, en los alrededores vemos coches de policía acordonando la zona. Nos acercamos y vimos que había un despliegue militar. Era una celebración del Ejército de Tierra polaco. Preguntamos si podíamos grabar y amablemente nos dijeron que sí, incluso nos invitaron a ponernos en primera fila. Presenciamos una emotiva ceremonia y mientras daba un discurso la autoridad militar, nos fuimos a ver los vehículos que se encontraban expuestos en los alrededores. Al final de la ceremonia presenciamos un desfile de las tropas.
Volvimos rápidamente a la Plaza Mayor, ya que a las 12 del mediodía, en el reloj del ayuntamiento, las campanas anuncian la aparición de los famosos cabritos de Poznan. Y de camino hacia la autocaravana, las chicas compraron el croissant de San Martín, dulce típico de Poznan. Bueno, pues después de Poznan ya nos vamos para España ya. Bueno, ahora Alemania, Francia, pero ya vamos a abandonar Polonia. Y la verdad que da penita, ¿verdad? Mira, Pues la verdad es que sí. un país muy bonito, muy tranquilo y sobre todo muy barato. Para nosotros, baratísimo. Adiós, Loti. Pronto estaremos manejando euros, sorprendiéndonos de los La precios próxima a la derecha. otra vez. Y nuestro viaje por tierras polacas llega a su fin. Un viaje que nos ha encantado por la amabilidad de sus gentes, su maravillosa arquitectura y rincones únicos, su variada gastronomía y la entereza de un país que, pese a sufrir en varias ocasiones los horrores de la guerra, ha sabido sobreponerse y mirar al futuro con optimismo. Nos llevamos un trocito de Polonia en nuestros corazones. Gracias, Polonia, y hasta pronto. Ya. Será por aquí, ¿no? No sé. Será Espérate, Mucho está mal cogido, pero vamos, es aquí, a la derecha. ¿No? Ya me ¿por aquí? ¿Esto qué es? No, esta dirección prohibida circulación, nene. Espérate, que te doy las coordenadas, ¿vale? Que yo las tengo, Me voy a meter aquí, ¿no? que yo las tengo aquí. Prosiga 2 kilómetros. No me tú digas. 52 grados, Sí, 20 minutos, sí, 18.02. Este, 14 grados, sí. 51 minutos, 51, ¿ves? Es que está mal. 51 minutos. 39.69. Más para adelante. 1 kilómetro. Para salir de Polonia nos ha apetecido unas espinacas con garbanzo. Y mi niño, que es un solete, pues ha ofrecido voluntario hacérnoslas. Bueno,
Nos vamos a poner como el Kiko. Con garbanzo. Como el Kiko. Hechas por Hilde. Gracias, jefe. Ole, ole, ole. Un aplauso para mi niño, coño. Una ola para Hilde.